Todo lo tomamos muy en serio y la vida corre muy deprisa. Por eso te invitamos a hacer una pausa. Platiquemos en 20 monitos. Nuestro anfitrión, Osvaldo Monos. Amigos de cabecera, qué gusto saludarlos. Me da un placer enorme tener esta mañana, este día con nosotros, porque a lo mejor ustedes nos ven en la tarde o en la noche, quién sabe qué hora sea, pero este día con nosotros Abraham Gobel Gómez, que es el presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, algo que parece que va a ser un dolor de cabeza para muchos ciudadanos, y le agradezco el favor de su atención y que nos haya abierto un espacio en su agenda. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo ando va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio y con todo gusto es importante que la población y la ciudadanía y tu auditorio esté enterada con respecto a este programa de verificación. Es un tema que desde luego a muchísima gente nos interesa, y hay otros que dicen que es la oportunidad idónea para que dejemos los autos y empecemos a usar otro tipo de transporte, pero pues eso no se hace de la noche a la mañana, y sin embargo tenemos un problema enfrente y cómo lo vamos a tener que resolver. Así es. Sí, mira, efectivamente, por un lado, este programa apuntaría, lo que todos podrían pensar es a deschatarrizar el parque vehicular, lo que sucedió en la Ciudad de México hace ya muchos años cuando se implementó el programa de verificación, y prácticamente nosotros es lo que estamos vislumbrando. ¿Por qué? Porque el parque vehicular en el estado de Jalisco aún sigue siendo un tanto antiguo. ¿En qué sentido antiguo? Digamos años 2000, 2001, 2002, 99, 98. Estamos hablando de un casi 60% del parque vehicular en general. Es un vehículo, es un padrón ya antiguo, y eso va a generar bastantes complicaciones con esta prueba de verificación de lo que pretenden hacer con el programa de verificación responsable. ¿Cuántos talleres hay y cuántos debe de haber para poder solventar esta situación? Bien, mira, actualmente, ahorita el padrón actual en todo el estado de Jalisco de talleres mecánicos, sobre todo los que están inscritos en padrones de los municipios, es decir, padrón y licencia, los que están registrados, digamos, legalmente, por decirlo así, porque es la manera en que se puede controlar este tipo de padrones. Era alrededor todavía el año pasado, me parece, antepasado, casi 10,000 talleres distribuidos en la zona metropolitana de Guadalajara y cabeceras municipales o ciudades principales. Sabemos que hay más algunos talleres que pues trabajan, digamos, con alguna ilegitimidad, me refiero en el tema de padrón y licencias. Quiero abrir un paréntesis aquí porque si bien es cierto, ha habido muchos talleres que tienen problemas para sacar sus permisos. Uno de los principales actividades que nosotros hacemos en nuestra sesión es apoyar a estos talleres con sus permisos. Los giros para padrón y licencia los incrementaron a los talleres como giros de alto impacto y de medio impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tramiten una licencia municipal en lugares populares se van a topar con que no hay permisos. Eso es una de las molestias que nosotros traemos para empezar. Pero bueno, regresando al tema del padrón activo de talleres mecánicos, aproximadamente ese es el que está registrado. Más sin embargo, en los programas anteriores de verificación, antes recordarán ustedes, no sé si les suena por ahí, afinación controlada obligatoria. Era un programa que existió desde el 98, por ahí del 2010, 2011, donde el holograma en teoría tenía que ser gratuito una vez que se llegara a llevar a cabo las afinaciones. Posteriormente nace, ahí en aquel entonces había un padrón muy vasto de talleres acreditados, eran cerca de más de 1,800 talleres, pero había mucho descontrol. Posteriormente se redujo como a 1,000 talleres y nació afinación control de emisiones, en el 2012, que fue el programa que anteriormente teníamos, donde el padrón era cerca de 900 talleres. Este padrón se fue disminuyendo porque ya de la administración pasada ya tenían la idea de poner los verificentros. Entonces cortaron a la mitad con 400 talleres acreditados. En este entonces se habló mucho de corrupción, y yo diría, sí había corrupción, pero ¿quién era la autoridad que regulaba esta corrupción? Se llamaba la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, quienes tenían que regular estos talleres que no se prestaran a las prácticas de estar vendiendo las calcas. Entonces ahí nosotros hemos dicho, quien fallaba no nada más en los talleres, también era la autoridad que tenía que regular el programa. Y también faltó amarrar una legislación donde
Si yo reparo el vehículo, si yo afino el vehículo, el holograma tendría que ser gratuito. Si yo nada más iba por la pura verificación, bueno, debería tener un costo de lo que implica los gastos, para el efecto de obtener la verificación. ¿Cuáles son estos gastos? Bueno, el mantenimiento de la máquina, los gases patrón que requieren los analizadores de gases, pero que no fuera un gasto superior a los 100, 150 pesos, ¿me explico? Esto para evitar la corrupción, porque finalmente lo que todo mundo quiere es obtener la carga. Y creo que es ahí donde se ha prostituido este programa, inclusive con el actual programa que están lanzando. Sí, desde luego que todo el mundo, como bien lo dices, tenemos ganas y tenemos pues, la necesidad de si nuestro vehículo es el medio de transporte para el trabajo, para otras actividades, pues el poder andar en la ciudad sin ninguna restricción. Y sí, o sea, me acuerdo perfecto de que pues tú llevabas tu carro y en algunos talleres, al menos donde yo iba, tenían su propia maquinita, ¿no? Y ahí aprovechan y te hacían una oferta, ¿sí? Que te decían, si verificas, si afinas conmigo, la calca va gratis, ¿no? Entonces, eso era un incentivo y como lo dices, no debería de ser tan oneroso. Y creo yo que también parte de eso de generar corrupción es precisamente porque como es tan caro, pues busca a la gente algún recoveco para meterse y decir, no, pues aquí me la consiguen un poquito más barata o al precio, pero sin necesidad de haber llevado mi carro a afinar. Esta situación se va a seguir repitiendo, ¿no? O sea, no importa si sean muchos, pocos, y hoy lo controla el gobierno del estado, el federal, la ONU, el FBI, todo, siempre va a pasar esto, ¿no crees? Así es. Mira, por un lado nosotros con este programa presentamos una iniciativa en el Congreso del Estado cuando se veía venir ya la implementación de la legislación de los verificentros, donde nosotros a través de una diputada local proponíamos que el holograma fuera gratuito en los talleres mecánicos para evitar precisamente este tema de la corrupción. Como bien dices, siempre lo va a haber. Lo hay en la Ciudad de México, lo hay en Guanajuato, lo hay en Puebla, lo hay en Veracruz, lo hay en Tijuana. O sea, en todos lados donde existe la verificación hay corrupción. ¿Por qué? Te voy a explicar y le voy a explicar aquí a la audiencia el motivo de por qué hay corrupción. Porque el gobierno ha hecho ver como que la calca es el distintivo que hay que obtener y no, señores, están equivocados. Yo aquí lo que nosotros consideramos y habíamos propuesto inclusive también es una verificación o una inspección físico-mecánica. ¿Qué quiere decir esto? No obtener una calca de inspección de humos, que finalmente es lo que genera este famoso programa de verificación. Lo que habla de una inspección físico-mecánica es que tu vehículo esté óptimamente en cuestiones mecánicas correctas, no nada más del sistema de control de emisiones, es decir, de donde emana del escape los gases contaminantes, sino también sistemas de frenos, de luces eléctricas, todo lo que conlleva para que no vaya a existir un accidente y genere polución, genere algún tráfico al momento de un choque, qué sé yo. Eso sí es bien importante porque en Europa así se está manejando, no nada más es la verificación de humos, que es lo que emana del escape, sino también cómo se encuentra el vehículo en condiciones mecánicas. ¿Qué nos provocaría esto? Esto generaría el hábito de que el ciudadano mantenga sus vehículos en óptimas condiciones. Y lo que el taller le interesa no es vender calcas, es que es ahí el problema. No es tratar de vender calcas, es vender la mano de obra, vender los servicios mecánicos y otorgar un certificado físico-mecánico donde tu vehículo ya está en óptimas condiciones y puedes transitar. Yo creo que por ese lado se podría evitar o erradicar un poco la corrupción, porque los talleres serían muy tontos, con todo respeto digo, regalar su trabajo. Entonces a ellos les conviene reparar los vehículos. Entonces aquí lo que tenemos con el nuevo programa de verificación responsable, yo lo he presentado en la Fiscalía General de la República y ahorita actualmente traigo un juicio político porque les voy a explicar. El programa verificación responsable implica un solo proveedor que le va a suministrar toda la tecnología a todos los centros de verificación, es decir, va a haber un monopolio. Anteriormente, abro un paréntesis, anteriormente existían 6 proveedores que distribuían los equipos de verificación a los talleres y les prestaban el mantenimiento. Ahora solo hay uno. Esta empresa es de California, se llama WEP, se llama Worldwide Environmental Products. Esta empresa ganó la licitación aquí con trampa. ¿Por qué digo con trampa? Se abrió una licitación, se abrió una convocatoria, vaya, y quien había ganado legalmente se llama Opus Inspection Inc. Es una empresa europea, es una empresa sueca, y ellos habían ganado porque cumplieron con todos los requisitos que se expuso. Menciona la autoridad, es que la licitación fue abierta y fue internacional. Sí, pero Web ganó con trampa, porque ¿qué no presentó Web? Tenía que presentar 3 acreditaciones
de prestación de suministro a nivel internacional. Web nada más tenía 2. Una que se la dieron por buena es una que todavía no empieza, apenas en estos meses estaría prestando el servicio en Irlanda del Norte. Entonces se la dieron por buena y ahí fue donde fue el fraude. Esta empresa le va a prestar el suministro a todos los verificentros. Ahora, ¿cómo se maneja este tema de los verificentros? Se abrieron convocatorias. Aquí también quiero exponer esto que es lamentable. La primera convocatoria, el gobierno sacó 100 líneas para concursar. De estas 100 líneas, únicamente se vendieron 47. ¿Qué quiere decir? Hubo muy pobre aceptación. La segunda convocatoria, se quisieron ir reservados y nada más sacaron 50 líneas, de las cuales se vendieron 24. Hace un par de meses lanzaron la tercera convocatoria, se volvieron a ver reservados, sacaron 24 líneas a concurso y únicamente se vendieron 8. ¿Qué nos arroja esto? Que también por parte del sector empresarial ha habido muy pobre respuesta. Lo tenemos ahorita ya en la práctica. Solamente actualmente hay 3 verificentros: Magisterio Tamaulipas, Enrique desde León, entre Planes San Luis y Ávila Camacho, por decirlo así, y acá en Carretera Libre Zapotlanejo, que es el único y el primer privado que está ahorita operando. Son 3 centros de verificación y ahora lanzan el programa ya como supuestamente obligatorio. Ojo a toda tu audiencia. No es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no verifico este año, no me van a multar. Es decir, pues entonces o es obligatorio o no es obligatorio. Arrancaría oficialmente el año que entra ya con multas. Pero nosotros aquí tenemos la primera vertiente. ¿Cómo pretendes tú verificar un parque vehicular? Arrancamos con la placa 7 este mes en agosto. ¿Cómo pretendes verificar 180,000 vehículos únicamente con 3 centros de verificación? Técnicamente es imposible. Entonces, esas son las cosas y las irregularidades que se están dando ahorita con el programa de verificación responsable. Esto que dices suena muy interesante a partir de que se abren convocatorias y son desdeñadas, ¿no? Que el empresario no quiere. Y no quiere porque la inversión es muy alta o porque saben que aunque inviertan, va a ser muy difícil poder hacer par con el gobierno para que esto quede bien. ¿O cuál es la razón por la cual la mayoría de los empresarios dicen, mejor yo no le entro paso, muchas gracias? Muy bien, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Número 1, la verificación vehicular es un tema todavía impopular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la gente no le interesa, los pocos que acuden son responsables, los otros pocos que lamentablemente sí compran las calcas en el mercado negro, por decirlo así. Entonces, ese tema es uno de los principales aspectos. Número 2, las condiciones para participar son muy leoninas, efectivamente. Para poder tener un centro de verificación, les voy a poner un ejemplo, como el que está en Magisterio y Magisterio Tamaulipas. Es un centro de verificación, digamos, pequeño, por decirlo así, porque solamente hay 2 líneas. ¿Cuánto costó ese centro de verificación? Les cuesta aproximadamente 10 millones de pesos, pero, digamos, el flujo que tendrían vehicular sería muy poco. Entonces, es decir, las condiciones económicas que percibirían son muy marginadas. Otro ejemplo, el de Dreca, que es el que está en Carretera Libre Zapotlanejo. ¿Cuánto costó ese verificentro? Cerca de 30 millones de pesos, para aproximadamente son casi 11 líneas. Es una inversión muy fuerte. Si yo ya hubiera concursado y si yo ya hubiera implementado mi verificentro, ahorita tendría 3 años y el programa sigue en pañales. Es muy pobre la aceptación que ha tenido, es muy pobre las percepciones económicas que tendrían. Otro de los temas también que espantó al sector empresarial es de que el contrato que hay con la empresa proveedora web está muy leonino también. ¿Por qué? Porque hay que pactar una mínima cantidad que tú te comprometes a pagarle al proveedor. Es decir, si yo no hago 30 verificaciones por día y por línea, porque puedo tener desde 1, 2, 3 hasta 10 líneas, si yo no tengo 30 verificaciones por línea al día, le tengo que tomar pagar al proveedor esta cantidad. Entonces el empresario se espanta con ese tipo de condiciones en el contrato o en el contractual. Entonces, otro de los aspectos también es que Cámara de Comercio, AMDA, Coparmex, no participaron. ¿Por qué? Porque efectivamente el retorno de inversión para ellos fue muy, muy pobre, no les interesó y además no les garantizan sus inversiones. Por eso ahorita tenemos que los que ganaron los concursos de estas casi 100 líneas son empresas de otras entidades que manejan verificentros o de empresas internacionales, como esta empresa de Alemania que está ahorita operando cerca de la central. Entonces, esto nos arroja que efectivamente, pues solamente los que entraron son empresarios incautos que no conocían bien el mercado que hay aquí en Jalisco.
Y todos aquellos equipos de antaño, todos aquellos que hicieron su inversión y que los compraron y que los tenían en sus talleres, ¿qué van a hacer o qué hicieron con ese equipo? Bien, lo que estamos haciendo nosotros ahorita para ofrecerle, digamos, al ciudadano, porque debe tener certeza al momento de ir a verificar, les estamos aplicando un software para nosotros hacer unas premediciones como una herramienta de diagnóstico, es decir, yo te reparo tu vehículo, te lo afino, o si hay que cambiar algún sensor de oxígeno, etc., etc., hay que checar cómo está en el tema de emisiones contaminantes. Entonces, los equipos analizador de gases que se cuentan en los talleres se están habilitando para poder orientar y apoyar al ciudadano a que vea cómo sale su vehículo con las lecturas en este caso nosotros lo que estamos leyendo son 4 gases, en el verificentro están leyendo son 5, el NOx, los óxidos de nitrógeno. Ahorita voy a hacer una explicación con este tema porque es muy polémico, pero lo que es hidrocarburos, oxígeno, monóxido y dióxido de carbono, lo están leyendo en los talleres para que vayan a los verificentros con una orientación de saber si van a pasar o no van a pasar, porque este es uno de los temas que sí nos molestó a nosotros. La autoridad nos hizo pagar un software casi de 20,000 pesos el último año que tuvimos el programa de verificación en los talleres, supuestamente para que nosotros apoyáramos a los verificentros con estas pre-verificaciones, no o verificaciones oficiales, únicamente como para que orientemos al ciudadano, pero la autoridad nos dejó relegados, nunca empezaron, y fíjate, esto es muy importante, debió de haber habido un programa o un sistema de difusión para orientar a la población cómo pasar los vehículos en los centros de verificación. La única manera es reparando, afinando o haciendo los mantenimientos preventivos y correctivos. Y nunca se salió ese programa porque dijo Semadet que no tenía dinero para orientar a la población. No se vale que manden al despoblado a los automovilistas a los centros de verificación a que gasten 500 pesos. ¿Qué pasa si no paso? Tienes un mes para reparar el vehículo. Oye, pero si de repente a lo mejor es una reparación de motor o comprar un catalizador, que son gastos muy fuertes, pues lo tienes que hacer en un mes, porque si no pierdes tu segunda chance, que sería la segunda oportunidad gratuita. Ahora bien, con el tema de los óxidos de nitrógeno, que es lo que la Semadet está pugnando, que es que vamos a leer los NOxes. Ojo con esto, es muy difícil regular los óxidos de nitrógeno. Por eso están metiendo la prueba dinámica. La prueba dinámica son como unos rodillos que ellos van a implementar allí para que el vehículo esté digamos, en movimiento. Más sin embargo, si se presta este tipo de norma, bueno, de esta prueba, de acorde a la norma, los vehículos van a rechazar porque hablamos ahorita del parque vehicular que es muy viejo. Los vehículos que son muy viejos van a tener muchos problemas para poder medir los NOxes. Semadet ya lo vio, ya hicieron esas pruebas y vieron que va a ser un rechazadero masivo. ¿Qué van a hacer entonces o qué hicieron? Desconectaron los rodillos y los dejaron como rodillos locos, y prácticamente vamos a estar leyendo también ahí 4 gases, porque los óxidos de nitrógeno van a hacer que los carros estén rechazando y rechazando. No se puede regir como tal bajar los NOxes, es muy difícil, y más por el parque vehicular. Nosotros ofrecíamos mejor una prueba que se llama OBD2, es decir, a través de las computadoras. Y los vehículos que no tienen computadoras, pues bueno, hacerles las pruebas de los 4 gases. Entonces, nosotros queríamos tener la voluntad de apoyar con este programa, pero la Semadet se cerró y mejor empezaron a jactarse de que van a tener una tecnología de último momento, cuando no es cierto. Los rodillos, que son dinamómetros, son tecnologías que ya desecharon en otros países y aquí apenas los vienen a implementar cuando ya son obsoletos. Pues es que ahí no se gana nada. Entonces, así es. Ahí va a ser, ese es el problema. Hay muchas situaciones pues que se dan, sobre todo hay vehículos que pueden ser recientes y que, como bien dices, no se les ha dado un mantenimiento adecuado y emiten más gases que uno que tenga 10, 15 años rodando, que tenga un mantenimiento permanente. Aquí es muy dispar, ¿no?, la situación, porque habrá gente que sí se preocupa o que sí nos preocupamos, porque me puedo incluir en ese caso, y que tenemos un problema o que vayamos a tener un problema para este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener que dejar mi carro guardado? ¿Se lo voy a vender a otro incauto a ver si a él sí le pasa en otro lado? ¿O cómo podemos solucionar esto? Bien, es muy importante efectivamente que la población tenga el hábito de llevar sus mantenimientos preventivos. ¿Qué quiere decir? Prever un daño mayor. Es decir, por ejemplo, llevar las afinaciones cada cierto tiempo. Se recomienda, por ejemplo, cada 6 meses o cada 50, 60 mil kilómetros, dependiendo del tipo de motor. También eso es muy variable. No todos llevan el mismo mantenimiento. Entonces, se sugiere que sean mantenimientos preventivos para evitar el correctivo, que quiere decir que ya es una reparación como tal.
También entonces hacer los diagnósticos para poder llevar a cabo los mantenimientos correctivos, es decir, la suplantación de alguna refacción, algún sensor, qué sé yo, y también es muy importante que estén checándole siempre los líquidos, es decir, el anticongelante, los niveles de aceite, tanto de motor como transmisión y dirección, para evitar estos daños. Realmente créanme, le digo a todo el automovilista, llevar un mantenimiento preventivo es más económico, mucho más lejos, mucho más económico. No importa que sean vehículos 98, 2000, hemos tenido casos de vehículos, digamos, 99, 98, 80 y tantos, por decirlo así, que te pasa una prueba de verificación vehicular en ceros, es decir, que no está contaminando nada, pero porque fueron muy atentos y muy cuidadosos en sus mantenimientos. ¿Qué pasaría con los vehículos que ya perdieron este tipo digamos, de observancia, que ya son vehículos que ya tienen muchos desperfectos? Lamentablemente, con este programa que se implementará, efectivamente todo arrojaría que es como deschatarrizar el parque vehicular, porque no voy a pasar la prueba, las multas se prevén muy elevadas. La primera multa es como de 1,700 condonable, pero si yo la libro todo el año y me salvo de los oficiales de vialidad, de estos policías viales, en la multa automática que va a ser cuando haga mi refrendo, las multas oscilan casi de 12,000 pesos. Y hay vehículos que valen 15, 20 mil pesos. ¿Qué va a preferir el ciudadano? Pues mejor perder mi vehículo. Y eso es lo que no se vale. También nos molesta, precisamente en este sentido, que la autoridad estatal ya está ofreciendo programas de apoyo, pero a empresas. Bueno, ¿y qué me dices de los tiangueros, por ejemplo, que utilizan sus vehículos viejitos, 80s, 90s, no por gusto, sino por necesidad, o de algún ciudadano que pues digamos, sus ingresos mensuales no le da para poder cambiar de un vehículo nuevo? ¿Qué va a pasar con este tipo de población? O sea, no lo podemos dejar en el desamparo, pero se prevé que con este sistema, que pasó lo mismo en la Ciudad de México, sí se va a buscar deschatarrizar el parque vehicular. Sabemos que el parque vehicular sí es muy viejo, pero repito, si se le da un mantenimiento acorde, hay vehículos, yo te puedo mostrar videos de una Suburban 99 que pasó con ceros en la prueba de emisiones de contaminantes. Entonces, creo que aquí la autoridad le está apostando a un negocio recaudatorio, un negocio mercenario, y en vez de realmente preocuparse por bajar la contaminación. Yo digo, a ver, ¿por qué se pusieron a regalar tinacos en colonias donde no hay agua cuando mejor hubieran regalado calentadores solares? También eso hubiera servido mucho para bajar los gases efecto invernadero. Sí, claro, o sea, pues es que los negocios federales, estatales, municipales siempre son eso, son negocio, y aunque uno quiera decir que no, y aunque ellos nos quieran vender la idea de que esto no es así, pues sabemos perfectamente de que están diciéndonos todo lo contrario. Abraham Gobel Gómez, yo agradezco mucho el tiempo que nos regalaste el día de hoy. La explicación es vasta y suficiente para un tema que nos interesa a muchos, y pues ojalá, de verdad, como dices tú, tengamos la conciencia y la empatía de llevar un mantenimiento preventivo a nuestros vehículos. Sí, así es. No, pues un placer, un gusto, y recuerden, compañeros, un pueblo informado es un pueblo empoderado, por eso es importante estar bien informados. Me parece muy bien. Y a usted le agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima aquí en 20 Monitos desde Cabecera en Muchas gracias.